hoy vamos a ver la solución o el antídoto de Dios para los valles oscuros. Como ustedes saben, estamos estudiando el Salmo 23 versículo por versículo, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a estudiar el Salmo 23, pero el versículo 4. Mire, déjeme decirle, existe un antiguo proverbio árabe que dice: puro sol sin lluvia hace un desierto. Así es que si en su vida nunca ha tenido tiempos tristes, tiempos oscuros o tiempos sombríos, estará usted seco, porque la vida necesita de estos tiempos. Cada uno de nosotros necesitamos de estos tiempos para poder crecer. No tendrá profundidad en su vida ni madurez si usted no pasa por tiempos tristes, oscuros o sombríos. Así es que para formar a una persona madura se necesitan tiempos buenos, pero también tiempos malos. La vida, déjeme decirle que es una mezcla de dolor y placer, victorias y derrotas, éxitos y fracasos. Así es la vida. Unas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo, ¿verdad? Cimas de montañas, pero también valles. Y hoy vamos a examinar la solución de Dios para los valles oscuros de la vida. Así es que aún en nuestros valles oscuros, en nuestros días más terribles, más feos, Dios está allí. Aunque ande, dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es lo que dice el Salmo 23 en el versículo 4. En Israel existe un valle de sombra de muerte. Ese es un cañón profundo y angosto. Mire, el sol toca el fondo solo cuando es el mediodía, cuando está exactamente arriba. El resto del tiempo, la parte inferior del cañón está oscuro. Probablemente David guió a sus ovejas a través del valle de sombra de muerte. Mientras crecía, conoció este valle de sombra de muerte. Al observar la Biblia, vemos que la palabra valle se refiere a diferentes situaciones difíciles en la vida. Por ejemplo, Josué hablaba del valle de la calamidad. El Salmo 84 habla del valle del llanto. Oseas habla del valle de los problemas. Y en fin, hay un versículo en Hebreos que también significa valle de la oscuridad profunda. Pero bueno, aquí la pregunta clave en este día es: ¿cómo manejo los valles oscuros de la vida? ¿Cómo los manejo? Y existen 5 hechos sobre los valles que necesita recordar cada vez que atraviese una época difícil. Así es que si tiene para anotar, adelante, tome nota. Existen 5 hechos sobre los valles que necesitamos recordar cada vez que atravesamos por una época difícil. ¿Quién no está atravesando por una época difícil en este momento, en este día? ¿Verdad? Seguro que hay varios aquí. Pero mire, número 1, déjeme decirle que los valles son inevitables. Así es, los valles son inevitables. Van a suceder. Así que debe contar con ellos, debe de estar pensando que van a venir. ¿Usted acaba de salir de un valle o está en medio de uno en este instante? Probablemente se está encaminando a uno. Los valles suceden a lo largo de la vida, uno tras otro. Sale de uno, entra otro y entra otro. Después de cada cima de la montaña hay un valle. Usted llega a la cima de la montaña y cuando llega ahí usted observa y hay un valle. Jesús fue muy realista al respecto. En Juan capítulo 16 dijo: en este mundo tendréis aflicciones. La pregunta no es si tendré aflicciones, la pregunta más bien debería de ser ¿cuándo va a suceder? Tendrá dificultades, desilusiones, desalientos en la vida, habrá momentos de sufrimiento, pena, enfermedad, habrá tiempos de frustración, fracaso, también tiempos de fatiga. Va a suceder. Son parte de una vida normal, no se sorprenda de ellos, son parte de la vida normal del ser humano. Así es que número 1, los valles son inevitables. Número 2, los valles son imprevisibles. O sea que usted no puede planearlos, no puede establecerlos, no puede fijarlos, aunque muchos quisiéramos, ¿verdad? Y de preferencia, pues ni ponerlos en la lista. Claro que no, ¿verdad? ¿Quién quiere planear un valle? Pues nadie. ¿Quién quiere planear que venga una catástrofe, una desdicha en nuestra vida? Nadie. Pero esto usted y yo no podemos planearlos, no podemos establecerlos, no podemos fijarlos. Los valles siempre son inesperados. Mire, normalmente viene en el peor momento, cuando usted no tiene tiempo o cuando usted está desprevenido.
Siempre los valles nos agarran por sorpresa. Por ejemplo, ¿le ha pasado que se le descomponga el carro en un buen momento? ¿Verdad? Siempre pasa. Siempre, generalmente es cuando menos se necesita o es inoportuno, que usted está excelente, está bien, está contento, amaneció gozoso, se va con la familia para tomar unos días o irse a Chapultepec y se le queda el carro en la calle, en la carretera. Siempre pasa y simplemente pasa. Y generalmente es cuando menos lo necesitamos, es inoportuno. Sería maravilloso si pudiéramos planificar nuestros momentos difíciles en la vida. Pero no se puede planear la vida así, no la podemos planear. Los valles vienen de repente, son impredecibles. ¿Se ha fijado cómo un día bueno puede convertirse en el día más terrible? Una llamada telefónica, una carta o un examen médico de rutina o un accidente. Los valles simplemente suceden. Fíjese lo que dice en Jeremías capítulo 4, verso 20. Quebrantamiento sobre quebrantamiento. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. O sea, una tras otra. Eso es lo que está diciendo aquí, una tras otra. Estoy saliendo de una y viene otra. Los valles, déjeme decirle, número 3, ya le dije número 2, los valles son imprevisibles. Número 3, los valles son imparciales. Los valles son imparciales. ¿A qué nos referimos con esto? Mire, nadie está inmune a ellos, nadie está aislado del dolor o de la tristeza, a nadie le toca pasar por la vida libre de problemas. Todos tenemos problemas. La gente buena tiene problemas, la gente mala tiene problemas. Tiene problemas, tiene pruebas, tiene dificultades, hay disturbios, hay tiempos difíciles, hay depresiones. Esto no significa que sean una mala persona. Todas estas cosas. Ay, ¿por qué a mí me pasa esto? Soy tan malo, estoy pagando algo que hice. Pero no significa que usted sea una persona mala. ¿Sabe qué es lo que significa que usted tenga todo esto? Significa que usted es una persona. No significa que sea un ser humano perverso, simplemente significa que es usted un ser humano. La Biblia es clara en que las cosas buenas suceden a la gente mala y algunas veces cosas malas suceden a la gente buena. Los valles son imparciales. A los valles no les importa cuán bueno o cuán malo es usted. En Mateo capítulo 5, verso 45, Jesús dijo: ¿y qué hace llover sobre justos e injustos? Cuando atravesamos tiempos difíciles, un valle de la vida, nuestra primera reacción siempre es: ¿por qué a mí? ¿A poco no? Algo nos pasa y luego decimos: ¿por qué a mí? Realmente deberíamos preguntar: ¿por qué no a mí? O sea, ¿qué tengo de diferente de todos los demás seres humanos y de todas las demás personas? Nada. Entonces, ¿por qué no a mí cuando estoy pasando por una circunstancia difícil? Así es que, ¿usted piensa que debe estar exento de los problemas que los demás se enfrentan? ¿Ustedes creen que deben ser la única persona del universo que nunca debería de tener tragedias, pérdidas de seres queridos, pérdidas materiales? En vez de decir ¿por qué a mí?, solo tenga en mente que le sucederá a usted, porque es ser humano. Usted y yo somos seres humanos y nos va a suceder. Recuerde que este no es el cielo, las cosas no son perfectas aquí y hay problemas y dificultades. Van a suceder en esta vida. A gente buena, a cristianos, los desastres y tragedias nos van a pasar a todos, a toditos, ¿sí? A usted y a usted también, a mí también. Así es que número 3, los valles son imparciales. Número 4, los valles son temporales. Gloria a Dios por eso. Podríamos decir: gloria a Dios, gracias a Dios. Señor, gracias porque los valles son temporales, tienen un fin. No, los valles no duran para siempre, no son permanentes. David dijo: aunque ande en valle de sombra, el valle no es un lugar donde se queda toda su vida, es algo que atraviesa. Dice: aunque ande, aunque atraviese. No está diciendo aunque me quede en el valle de sombra. ¿Sí me explico? Es algo que atraviesa una circunstancia, es algo que pasa por una situación que tiene un término. Cuando se está en el valle se piensa que es un punto muerto, pero no lo es. Es como un túnel. Sí, es como un túnel. Tiene un principio
y hay un fin. Usted entra al túnel, está oscuro, 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 pero al final usted va a encontrar la luz. Atraviesa el túnel y eventualmente mientras usted va caminando, va a ir apareciendo la luz. No llegan a la vida para quedarse, llegan de paso, solo están de paso los valles, solo van de paso. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero es por un poco de tiempo. Un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro está admitiendo que algunas veces pasará por tiempos difíciles. Va a ser difícil. La vida es difícil. ¿Quién dice que la vida es fácil? Vamos a sufrir. Usted va a sufrir, pero solo por un tiempo. Adelante, déjeme decirle que hay gozo. Aunque tenga problemas aquí, en el cielo no tendrá ninguno. Si conoce al Señor Jesucristo, ese es su destino final, el cielo. Y allí hay gozo eterno, no habrá sufrimiento. Él dice que no se desanime. Aunque usted viva 80 o 90 años y tenga problemas toda su vida, es insignificante comparado con los miles de millones de años que pasaremos en la eternidad sin problemas. Él dice que toda su vida es solo temporal cuando se compara con la eternidad. ¿Está entendiendo? ¿Sí me capta la idea? La cuestión es que usted y yo tengamos los ojos puestos en Jesús, que estemos mirando a Jesús. Entonces vamos a entender, al conocer a Jesús, entendemos que la vida, solo esta vida terrenal tiene entre 70 y 90 años, pero es solo un momento. Hay una eternidad de siglos, de años y miles de años con Jesús donde pasaremos sin problemas. Cuando usted mira la situación así, usted tiene otra perspectiva de la vida. Así es que nuestros problemas son pasajeros y hay una gloria eterna que pesa más que ellos. La gloria eterna, la mirada en el eterno Dios y en el cielo pesa más que cualquier problema que es pasajero. No durarán los valles, no durarán los problemas, son cortos, pero dice que hay gloria eterna. Esto es importante. El dolor puede ser productivo, habrá beneficios por nuestros problemas si respondemos a ellos de la manera correcta, de la forma correcta. Así es que aunque tenemos dificultades temporales, pero a largo plazo tenemos un beneficio eterno. Cuando se atraviesa un valle, actuamos positivamente. Y solo si usted y yo actuamos positivamente, correctamente, al atravesar por un valle. Así es. Tenemos que pasar por los valles de la manera correcta. Y número 5, ¿verdad? Ya les di el número 4. Número 5, los valles tienen un propósito. Los valles tienen un propósito. Dios tiene un propósito al permitir que atraviese los valles, ya sean dudas, depresión, desesperación, desánimo o derrota. Él tiene una razón detrás de cada valle por el cual usted está atravesando. Mire, Primera de Pedro 1, 6, 7. Ahora, ya lo leímos hace un rato, ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice que son temporales, no van a durar para siempre, por un poco de tiempo. Tendrán problemas aquí. Puede haber todo tipo de pruebas. Hay valles económicos, valles de relaciones, valles emocionales, todo tipo de pruebas. No pasan por accidente. Estas pruebas son para probar nuestra fe. Las pruebas no son un accidente de la naturaleza. Dios quiere edificar su fe. En los valles de la vida, Dios quiere edificar su fe. Nos gusta disfrutar de las cimas de la montaña porque se ve perfecto, se ve precioso. Nos gusta disfrutar de las cimas de la montaña cuando ganamos algo, cuando hacemos bien un trabajo, nos premian. Eso nos encanta. Ahí no es donde la fe se edifica. La fe se edifica en los valles de la vida. Cuando todo está bien y magnífico, en realidad no necesitamos a Dios. Pero cuando nos encontramos cara a cara con un valle oscuro, nos ponemos de rodillas, ¿verdad? Cuando atravesamos por una circunstancia difícil, nos ponemos de rodillas. La fe se fortalece en los valles. Cuando no tiene deseos de servir a Dios, confiar en Él y alabarle, entonces es cuando su fe es probada. No en los momentos buenos de la vida, sino en los valles. Mire, déjeme decirle dos cosas. Uno,
Todo problema tiene un propósito, aun los más pequeños, los que son inconsecuentes, las cosas que parecen ser meras irritaciones, todo eso tiene un propósito. Dios puede enseñarle carácter, quiere cambiarle, quiere que usted y yo maduremos. Y número 2, la fe es edificada en los valles de la vida. Así es que Dios quiere formar su carácter. Dios está más interesado en su carácter que en nuestra comodidad o en su comodidad o conveniencia. El propósito de Dios para su vida no es solo que esté cómodo, quiere edificar su carácter. Está más interesado en su santidad que en su felicidad. Sí, usted me escuchó bien. Dios está más interesado en la santidad de usted, en su santidad, que en su felicidad. ¿La santidad perdurará? Sí, la santidad perdura, la felicidad no. De cualquier modo, la felicidad se deriva de la santidad. Así es. Él quiere que se parezca a Cristo Jesús. Él quiere que desarrolle el carácter de Cristo. Y si Dios lo va a hacer como Cristo, va a hacer que atraviese todas las circunstancias de la vida por las cuales pasó Cristo. ¿Acaso Jesús estuvo exento del sufrimiento? Claro que no, claro que no. ¿Por qué piensa que usted va a estar exento del sufrimiento? ¿Pasó Jesús por momentos de soledad? Sí. ¿Los pasará usted? Claro. ¿Fue Jesús tentado a desanimarse? Sí. ¿Usted va a ser tentado a desanimarse? Claro que sí. Porque piensa que va a ser diferente. ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted que va a ser diferente? Va a atravesar valles. Dios quiere edificar su carácter. No es un accidente. Dios propicia los accidentes o las tragedias. No, claro que no. Dios no lo produce. Dios no produce las tragedias, Dios no produce los accidentes. Dios es un Dios bueno y no puede causar mal. Él no puede hacer lo malo, pero ¿puede usar Dios los accidentes y las tragedias para bien? Claro que sí. Él puede usar el mal que otros nos hacen y convertirlo en bien al formar el carácter en nosotros. Definitivamente, Él usa las tragedias y los valles en nuestras vidas. Bueno, entonces yo ya les he hablado de estos puntos, pero ¿qué debe hacer cuando pasa por los valles oscuros? David dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así es que, ¿qué debe hacer cuando pasa por valles oscuros? Número 1, rehúsa desanimarte, rehúse desanimarse. Dice, no temeré mal alguno. Sí, no temeré mal alguno. Mire, yo siempre he pensado que deberíamos de hacer playeras con muchos eslogans y todo esto, ¿verdad? Y ya hay muchas. Pero yo creo que una de estas playeras debería de decir, no temo, no tengo miedo, no temeré mal alguno, no temeré nada. Porque eso es lo que dice David como un creyente que pone su fe en Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Habla de caminar, no de correr, o sentir pánico y correr en la dirección opuesta. Caminar quiere decir calmadamente, dar pasos de forma deliberada a través del valle. David dice, no voy a tener miedo, voy a caminar con calma por el valle. Así es que rehúse el desánimo. Usted entra en el valle, no se eche a correr, no salga corriendo como una estampida, no. Enfrente el valle, dé pasos deliberadamente, vaya dando un paso más y un paso más, porque usted no tiene temor. Rehúsese al desánimo. No puede rodear el valle, no puede pasar por debajo del valle, solo puede pasar a través del valle. Aquí nos dice, no temeré mal alguno. Esto requiere una decisión, implica hacer una decisión. No tendré miedo. Diga conmigo, no tendré miedo. Amén, no tendré miedo. Si usted está desanimado esta mañana es porque usted escogió estar así. Yo no tengo que conocer sus problemas, usted escogió estar desanimado. El desánimo es siempre una elección, siempre. No tiene que escoger estar desanimado, pero está escogiendo pensar en pensamientos que le desaniman. ¿Sí me explico? Usted elige desanimarse, usted elige tener esa posición. Usted elige poner en su mente pensamientos que le desaniman. Usted está escogiendo ver todas las cosas negativas, está escogiendo no ver a Cristo y las cosas positivas que Él tiene para su vida. Está viendo solo las cosas negativas. Esa es su elección. Esta es una decisión. Pero también puede escoger cambiar.
también puede escoger cambiar. Eso es lo que Dios quiere que haga, escoger. Es un hecho deliberado. Dios nos ha dado libre decisión y la elección la toma usted. Y usted elige atravesar el valle sin temor. O usted elige echarse a correr. Pero no puede, tiene que atravesarlo. Usted elige enfrentar la vida positivamente o negativamente. Ver a Cristo o ver a usted mismo y su problema y su miseria. La cosa es, ¿cómo escojo no desanimarme? ¿Cómo escojo no desanimarme? ¿Sabe cómo? Centrándose en el poder de Dios y no en su problema. Enfóquese en el poder de Dios y no en su problema. Así es como se hace. Puede escoger a dos personas y ponerlas en la misma situación, en el mismo caos, o en la misma tragedia, o en la misma crisis. Uno de ellos se va a desbaratar, se va a deshacer, se va a morir en el camino, pero el otro saldrá fortalecido. La diferencia está en cuál es su enfoque. Esa es la diferencia, el enfoque. Usted no debe enfocarse en sus circunstancias, sino en Cristo. No en la situación, sino en el Salvador. No en su problema, sino en el poder de Dios. Mire lo que dice Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, subrayo con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así es que la energía humana se termina. Después de una prueba larga ya no tiene energía, tampoco vitalidad. La resistencia humana tiene un límite, se termina. En los valles de la vida necesita una fuente de poder más grande que usted mismo. Si va a lograr pasar por todos los valles con su propio poder, olvídelo, no lo va a lograr. No tiene suficiente poder para manejar las cosas que le van a suceder en la vida. Necesita una fuente de poder más grande que la suya para lograrlo. Así es que, número 1, rehúse desanimarse. Confía en el poder de Dios. Número 2, recordar que Dios está conmigo. Recordar que Dios está conmigo. Recordar que Dios está conmigo. David dijo, tú estás conmigo siempre. Dios no solo promete su poder en el valle, promete también su presencia. Nunca pasará por un valle en esta vida solo, nunca. Nunca usted y yo vamos a atravesar por un valle solos. Pasará usted un día oscuro solo. Dios ha dicho, yo estaré contigo. Isaías en el capítulo 43, en el verso 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Quién está hablando? Dios. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No vas a hundirte, a quemarte o a morir. Dios dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Diga conmigo, Dios está conmigo. Sí, yo estoy contigo, dice el Señor. El Señor estará contigo a cada paso en el valle. Dios dice que no hay nada que temer cuando Jesús está cerca. Dios no está sentado en el cielo viendo hacia abajo y diciendo, ay, ojalá que brinque ese charco, ojalá que libre ese bache, ojalá que esto. No, Dios, Él está con usted y conmigo. Él está con nosotros en el valle, caminando con nosotros, tomando su mano de usted. Dios dice, yo te guiaré a través de esto. Cuando usted está atravesando por un valle, Dios toma su mano y le dice, yo te voy a guiar, yo voy a atravesar contigo. En el versículo 4 cambia la estrategia del lenguaje. En la primera parte del Salmo, todos los pronombres están en tercera persona. Él habla acerca de Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará, en lugares delicados, pastos me hará descansar, confortará mi alma. David está hablando acerca de Dios. Pero mire, cuando llega al valle, cambia los pronombres a segunda persona. Ya no habla acerca de Dios, sino con Dios. Primero está hablando acerca de Dios, con Dios. Tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Son los valles de la vida que nos ponen cara a cara con Dios. De pronto, lo fundamental se convierte en lo íntimo. Cuando atravieso el valle, no quiero hablar acerca de Dios. No quiero sentirme solo. Quiero hablar con Dios. La religión se convierte en una relación.
Cualquier creyente maduro le dirá que los momentos en que ha estado más cerca de Dios ha sido en aquellos encuentros frente a frente que ocurren solo en los valles. Es ahí donde crecemos. Cuando está en el valle y se encuentra agotado, vacío, perplejo o desesperado y habla directamente con Dios, Él es muy real y Dios dice, yo estoy contigo. No está pasando por esto solo. Disfrutamos la cima de la montaña, pero nos encontramos cara a cara con Dios en el valle. Nunca estará más cerca que cuando se encuentra usted. Estaremos más que cuando estamos en el valle. Número 3. Yo confío en la protección y dirección de Dios. 3. Confío en la protección y dirección de Dios. David recuerda que la vara y el cayado de Dios lo confortarán. La vara y el cayado son dos herramientas básicas que el pastor usaba para proteger y guiar a sus ovejas. La vara medía, como 40 centímetros de largo y terminaba en un pesado nudo, ¿sí? Los pastores eran muy hábiles para aventar la vara como si fuera un misil, como si fuera una lanza, contra cualquier cosa que atacara a sus ovejas. Por eso terminaba en algo así como nudo. Dios está diciendo, cuando pasas por el valle yo te defiendo y te protejo. La vara de Dios te protegerá. Hoy los pastores en lugar de varas usan pistolas, ¿verdad? Como en el viejo oeste. Dios dice, te voy a defender y proteger cuando pasas por el valle oscuro de la vida. Dios no se encuentra sentado en el cielo apático y desinteresado. El buen pastor pelea por usted. Mientras lucha por su vida en aquella depresión, Dios pelea por usted. Está luchando Dios contra los poderes espirituales. Dios es su defensor y protector. Esto es lo que representa la vara. El cayado infunde aliento. El cayado es un palo largo que termina en curva. Es más alto, más largo. El pastor usa el cayado para guiar y consolar. Usa el cayado para atraer a la oveja hacia él. Usa el cayado para levantar a la que está caída. Acerca a las ovejas con el cayado. Usa también el cayado para guiarlas. Cuando pasan por el valle, no está solo. Dios está con usted y usa la vara y el cayado para protegerle y para guiarle. Cuando usted pasa por los valles de la vida, lo que le asusta son las sombras. En la oscuridad solo se ven sombras en las paredes del valle. Al pasar por el cañón, se pregunta, ¿cómo voy a lograrlo? David decía, cuando ando en valle de sombra de muerte. No dice valle de muerte. Fíjese bien, ponga mucha atención. David decía, cuando ando en valle de sombra, subrayó, sombra de muerte. Así es que David no está diciendo valle de muerte, sino valle de sombra de muerte. Algún día puede aparecer una sombra en su vida. De esto puede estar seguro. Va a experimentar unos momentos de sombra. Cuando eso sucede, debe recordar 3 cosas importantes sobre las sombras. 1. La sombra, ¿sí? Las sombras siempre son más grandes que la realidad. El temor es siempre mayor que el problema. El temor siempre es mayor que el problema en sí mismo. Lo que es enorme es el temor. Es el temor, no son las sombras. Número 2. Las sombras no le pueden hacer daño. Quiero preguntarle esto. ¿Alguna vez lo ha atropellado una sombra de un camión? ¿Existe una diferencia entre la sombra de un camión y un camión? ¿Verdad? Las sombras son imágenes sin sustancia. No le pueden hacer daño. Lo espantan, pero no lo lastiman. Solo son sombras. Así es que número 1, las sombras siempre son más grandes que la realidad. Número 2, las sombras no le pueden hacer daño. Y número 3, no existe ninguna sombra si no hay una luz en algún lado. Al pasar por un valle oscuro, usted piensa que el sol ha dejado de brillar, que Dios está muerto y dice estoy solo. No puede ver y piensa que la oscuridad es total. Pero siempre que hay una sombra, quiere decir que hay luz en algún lugar. Cuando las sombras del valle oscuro de la vida lo empiezan a asustar,
Dé la espalda a la sombra y vea directamente hacia la luz y la sombra va a desaparecer. Cuando sienta miedo, no vea la sombra, vea al lado contrario y vea la luz y la sombra estará detrás de usted. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando lo vea él, no puede temer la sombra, las sombras alrededor, porque usted está viendo a Jesús. Y al ver usted a Jesús, las sombras desaparecen. Si ve al mundo, usted tendrá aflicción, pero si ve hacia adentro de usted mismo, también se deprimirá. Pero si ve a Cristo, descansará. Usted escoge. Todo depende de lo que ve. Ponga sus ojos en Jesús, fije su mente en su hermosa cara y las cosas del mundo perderán su brillo a la luz de su gloria y gracia. No vea las sombras cuando camine por el valle, vea la luz. Salmo capítulo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De estas historias de hoy vemos que es obvio que los cristianos pasan por los valles como todos los demás. Los cristianos tienen desilusiones, los cristianos se enferman, los cristianos experimentan tragedias, los cristianos pierden seres queridos, los cristianos tienen problemas económicos, el pueblo de Dios tiene problemas familiares. Los creyentes pasan por los valles como todos los demás, pero hay una diferencia, hay una gran diferencia. La diferencia es que aunque los creyentes y los no creyentes pasan por los mismos valles de la vida, la diferencia para el cristiano no es la ausencia de sombras, sino la presencia del pastor Dios con usted. ¿Qué le parece? La presencia de Dios en su vida y en mi vida, la presencia del Dios Todopoderoso. Así es que Dios nos ha amado, nos ha fortalecido.